Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este coloquio Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2021. Este coloquio ha sido organizado a partir de los trabajos del Seminario Interdisciplinario de Política, Historia y Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con el cobijo y la colaboración, el impulso de nuestra institución y el de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y su Departamento de Filosofía. Estamos muy contentos realmente esta mañana de tener este presidium para inaugurar los trabajos de 3 días de encuentros, intercambios de opiniones para celebrar tan augusto acontecimiento en la construcción del México del siglo XX, del México de la posrevolución y del siglo XXI, ya que los logros de estos trabajos iniciados por el maestro Vasconcelos siguen rindiendo frutos. Doy la palabra a la maestra Georgina López para conducir esta ceremonia de inauguración de nuestro coloquio que nos convoca esta mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos y a todas. Quiero darles las gracias también por estar presentes el día de hoy, aunque sea de manera virtual, pero lo importante es que hayan podido estar aquí con nosotros. Y voy a presentar a las personas que son parte del Presidium, que nos van a hacer favor de hacer la inauguración. Primero tenemos a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Juan Manuel Herrera Caballero, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. El doctor Fausto Quintana Solórzano, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una servidora, Georgina López González, jefa del Departamento de Filosofía. Y la doctora Rosa Isabel Gaitán, integrante del Seminario Interdisciplinario de Historia, Política y Relaciones Internacionales. Le damos entonces la palabra a la doctora Carola García Calderón. Buenos días a todas, a todos. Celebro esta convocatoria interinstitucional con la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Saludo aquí a nuestro coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Fausto Quintana, a quien es en buena parte organizadora de este evento, con el Seminario Interdisciplinario de Historia, Política y Relaciones Internacionales, Rosa Isabel Gaitán. Saludo a todas y todos los aquí presentes y también a quienes ya, como es usual, nos siguen a través de las plataformas de la propia Facultad de Ciencias Políticas, donde se transmite este coloquio que lleva por título Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. La evocación es el acto de llamar a la memoria desde las redes del imaginario. De esta manera se establecen vínculos para comprender nuestro presente. Por eso, recordar busca conmemorar desde el diálogo, rompiendo el olvido e invitando a la reflexión. En una dimensión colectiva, evocar genera capital social intangible que existe en el nivel simbólico. Le da sentido e identidad a una nación. Es la memoria histórica que se transmite a través del acceso a la educación escolar para todas y todos. Entre los siglos XIX y XX, los enfoques y avances de la educación en América Latina fueron producto de grandes pensadores, educadores, ideólogos, eminentes políticos y estadistas. Sus ideas y acciones se centraban en un proyecto que tenía como eje transversal una educación humanista para las nuevas generaciones.
Buscaban con ello impactar en el alma colectiva de los pueblos, dándole especial importancia a la identidad y autenticidad cultural. Intelectuales como José Vasconcelos, entre otros, creían que la educación desarrolla la grandeza de lo humano en su plenitud. De manera que su modelo educativo pretendía exaltar la actividad y el espíritu de creatividad con base en la dignidad y la libertad. Estos pensadores lucharon para que la educación formal fuera el medio por el cual los pueblos tuvieran bienestar, rechazando el determinismo y el mecanicismo del positivismo kantiano y spenceriano. Invitaron a que la perspectiva de la educación fuera más amplia, en contra de un determinismo biológico y racial, siendo así un contrapeso a los problemas de la industrialización y la concentración urbana. Estos intelectuales sabían que la educación en una sociedad es central para dotar a sus miembros de conocimientos artísticos y científicos, porque de esta forma se enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos constituye como seres humanos. La educación formal universal nivela las desigualdades, fortaleciendo los valores cívicos y laicos que sostienen las relaciones sociales dentro de una comunidad. De esta manera se vuelve fundamental en una sociedad llevar a cabo políticas que procuren el acceso a la educación pública, ya que un país compuesto por personas alfabetizadas y educadas puede asegurar un mejor futuro económico, político, social y cultural para su población. Por lo que la creación de la Secretaría de Educación Pública en México, con sus respectivos avances y retos, es un acontecimiento fundamental. Tras 100 años de existencia, esta institución ha podido mantenerse en pie como un pilar primordial de nuestra sociedad que tiene a su cargo la educación del país. Evocar en este coloquio tan importante misión otorgada a la Secretaría de Educación Pública es gracias, ya lo decía, a un esfuerzo de colaboración realizado por la UAM Ixtapalapa a través del Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que aquí está la doctora Georgina López González por este departamento, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Seminario Interdisciplinario de Política, Historia y Relaciones Internacionales. Este evento, que se va a desarrollar a partir de hoy y en los próximos días, está conformado por ponentes de diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, que a lo largo de 9 días, en 9 mesas, reflexionarán y discutirán tan significativo hecho histórico. Les deseo mucho éxito a los organizadores y, por supuesto, también a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, doctora Carola. Le damos la palabra al doctor Fausto Quintana Solórzano, coordinador de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctora Georgina López González, muchísimas gracias. Doctora Carola García, directora de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y doctor Juan Manuel Mendoza, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Por supuesto, agradezco a la doctora Rosa Isabel Gaitán y al doctor Alberto Donato Enríquez, quienes dirigen y coordinan el Seminario Interdisciplinario de Historia, Política y Relaciones Internacionales, por la invitación a convocar y a estar presentes en esta inauguración del coloquio Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Concretamente quisiera dar solo 3 breves mensajes, 3 comentarios. Creo que festejar, evocar el aniversario de nuestras instituciones es un momento importante para realizar un balance, identificar, establecer los retos presentes y futuros, así como una hoja de ruta de la operatividad de la propia institución y su relación con la sociedad, en este caso con la academia, que podemos aportar, que puede aportar la academia en el análisis de las instituciones, de sus fortalezas, de sus debilidades y sus retos a futuro. Las instituciones son fundamentales para el desarrollo humano, el desarrollo de los integrantes de una sociedad.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, la modernización de la educación en nuestro país, la lucha contra el analfabetismo, y de alguna manera la Secretaría de Educación Pública pues representa para los mexicanos un mecanismo de ascenso social. Ya mencionaba la doctora Carola García algo al respecto. Creo que la Secretaría de Educación Pública, los trabajos que se han desarrollado, las distintas estrategias educativas, también le dan a nuestro país un sentido de identidad y de igualdad en la sociedad. Es decir, gracias a la Secretaría de Educación Pública podemos fortalecer de alguna manera este desarrollo tan buscado en nuestro país. La Secretaría de Educación Pública plantea en esta hoja de ruta algunas herramientas para el sinuoso camino del desarrollo de los países pobres, ¿no? Los países que ahora se denominan como países del sur global. Y finalmente, pues celebro la realización de este coloquio por la colaboración interinstitucional entre la UNAM, nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la participación del Seminario Interdisciplinario y el Centro de Relaciones Internacionales, y por supuesto el Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias, yo espero que esto sea un éxito y así será. Muchas gracias al doctor Fausto Quintana. Bueno, al inicio de esta inauguración mencionaba que el doctor Juan Manuel Herrera Caballero, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, tiene otro evento exactamente a la misma hora, entonces me comentaba que le va a ser muy difícil poder conectarse con nosotros, pero pues yo quisiera a nombre de él darles la bienvenida a todos ustedes a este coloquio virtual, que todavía es como raro, ¿no? Estar en estas condiciones a pesar de que ya llevamos más de un año. Pero bueno, lo importante es que los trabajos no se detengan, los debates no se detengan, y efectivamente, como ya mencionaron anteriormente, pues no es algo que debamos pasar de largo, que ya se cumplen 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo si tomamos en cuenta que no fue una cosa sencilla, ¿no? Vamos a ver en las diferentes mesas con nuestros especialistas, poco a poco vamos a ir viendo precisamente cómo se da todo este proceso, cuáles fueron los obstáculos que se tuvieron, que algunos se siguen teniendo, ¿no? El problema que existe en nuestro país, no solo por su dimensión, sino porque hay comunidades muy alejadas donde no llega nada, ¿no? Hay que llegar casi a pie todavía hoy en día. Imagínense, hace 100 años, pues era todavía más problemático, ¿no? Entonces, sí es un tema que no debemos de dejar de retomar, como lo vamos a hacer en estos 3 días. Y bueno, yo solo quiero darles la bienvenida a todos los participantes, a todos los ponentes, a las autoridades que están ahora con nosotros, y por supuesto, pues a todos los que nos están viendo por YouTube, por las otras redes sociales. También sean bienvenidos y esperemos que sea de su interés este coloquio. Y le doy la palabra a Rosa Isabel Gaitán, si no sé si ya inauguramos, ella nos dirá. Sí, yo creo que corresponde la palabra a la doctora Carola para declarar la inauguración. Sí, adelante, por favor. Bueno, como ya lo mencionaban, qué bueno que en estas difíciles circunstancias nos es posible mantenernos conectados y comunicados a través de las tecnologías. Y bueno, no me resta sino señalar que siendo las 9:47 de la mañana, declaramos formalmente inaugurado
este coloquio, Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2021, y bueno, que sean un éxito los trabajos de estos 3 días que van a desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Pues solo nos resta decir que a nombre de las instituciones convocantes agradecemos la presencia de nuestras autoridades en esta inauguración. Muchas gracias, doctor Quintana, muchas gracias, doctora Carola García Calderón, Lucía Rivadeneira, Alberto Enríquez, Georgina López. Muchísimas gracias y bueno, pues en unos minutos más empezaremos las sesiones de trabajo. Muy buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias.
Gracias a todos. De nuevo reciban una cordial bienvenida a este coloquio Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2021. En el marco de este magno evento conmemorativo de ese centenario de fundación de la Secretaría de Educación Pública, esta primera mesa tiene como objetivo hacer el análisis y abrir un poco el debate sobre la génesis institucional. Para el efecto, nos acompañan la doctora Georgina López González, el maestro Ricardo Hernández Montes de Oca y el doctor Edgar Urbina Sebastián, de quienes al momento de que vayan participando, haré una breve presentación a manera de semblanza curricular. Iniciará esta mesa la doctora Georgina López González, quien es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y doctora en Historia por el Colegio de México. Sus temas de investigación abordan el estudio de las instituciones y la cultura política y jurídica mexicanas. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida, doctora, y tiene la palabra. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a leer para que me alcance el tiempo y no pasarme del tiempo. Bueno, el tema de la educación pública fue uno de los más debatidos en México durante el siglo XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX no se habían logrado abatir los índices de analfabetismo ni establecer un sistema efectivo de escuelas de enseñanza básica. Los redactores del proyecto, que fue la base de la Constitución de 1917, también consideraron que la educación pública era una prioridad para el país y por ello el artículo 3 del proyecto estableció las características de la educación básica, tanto pública como privada. El objetivo de esta ponencia es analizar el debate que surgió dentro del Congreso sobre este tema, cuya característica principal fue el anticlericalismo mostrado por la mayoría de los diputados que participaron en el debate. Lo que permite ver que después de casi un siglo de independencia, no solo no se había solucionado el problema de la educación básica en el país, sino que además el conflicto Iglesia-Estado seguía latente. Recordemos la cristiada entre 1926 y 1929. Otro de los temas que también fue debatido en este Congreso fue el de la institución que debería hacerse cargo de la educación pública. ¿Un ministerio o un departamento dependiente de otro ministerio? Esta discusión se puede considerar un antecedente importante de la creación de la Secretaría de Educación Pública. La educación durante el porfiriato. El Estado moderno planteó como elemento necesario para lograr la igualdad política impartir a todos los ciudadanos educación básica. Por otra parte, la revolución industrial requería de hombres capacitados en diversos oficios para que los países del mundo se industrializaran. Estas dos necesidades fueron compartidas por el gobierno porfiriano, por lo que resultó necesario implementar un programa de educación pública. Al asumir el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1882, Joaquín Baranda impulsó la educación primaria en todo el país. En 1889 asistieron al Congreso de Instrucción Pública representantes de todos los estados a fin de unificar legislaciones y reglamentos escolares. En suma, se pretendía que la instrucción popular fuera homogénea en toda la República. Dentro del Congreso, Enrique Rebsamen dirigió la Comisión de Enseñanza Elemental Obligatoria, en la que se discutieron como principales puntos la laicidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación y también otros aspectos como los métodos de enseñanza. No todos estuvieron de acuerdo con la uniformidad que se pretendía en la educación. Por ejemplo, Francisco Cosmes, excompañero de Justo Sierra en el periódico La Libertad, quien argumentó que no solo significaría centralizar la educación, lo que atentaría contra la soberanía de legislar que tenía cada estado, sino que además era necesario tomar en cuenta la diversidad que existía en México de grupos humanos, condiciones económicas y regionales, con distintas necesidades educativas. Al final de la discusión se decidió que la uniformidad se refería a que la enseñanza debía ser gratuita, laica y obligatoria en todo el país. Y aunque las materias básicas fueron las mismas para todos los estados, en la práctica cada uno de ellos adoptó distintas asignaturas de acuerdo con sus propias necesidades. Otro punto importante de este congreso fue el del laicismo, el cual quedó entendido como algo neutral, pero no antirreligioso, pues el gobierno debía respetar la libertad de conciencia y de cultos y por ello
Fuera de las escuelas oficiales, los padres podrían elegir sobre la educación de sus hijos. Serían respetadas las creencias de las escuelas privadas a condición de que no atacaran a las instituciones. También se decidió que el Programa General de Enseñanza Primaria Elemental obligatoria incluyera 4 años escolares. Por primera vez en la historia del país se discutió la necesidad de crear las escuelas de párvulos para niños entre 4 y 6 años, las cuales favorecerían el desenvolvimiento intelectual, físico y moral de los menores y estarían a cargo exclusivamente de mujeres. El 19 de mayo de 1896 se creó la Dirección General de Instrucción Primaria, cuyo principal objetivo fue difundir este tipo de enseñanza de manera uniforme y bajo un mismo plan científico y administrativo mediante la Ley de Instrucción para el Distrito Federal y los territorios de Tepic y Baja California. En diciembre de 1896 se promulgó el Reglamento Interior para Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria, donde se especificó que el objetivo de la instrucción primaria era la educación física, intelectual y moral. La visión educativa de Justo Sierra. En febrero de 1901, Porfirio Díaz designó a Justino Fernández, amigo suyo e integrante de los científicos, como secretario de Educación y como subsecretario a Justo Sierra, quien inició su programa de reformas, entre las cuales afirmaba que no sería suficiente solo enseñar a los niños a leer, escribir y contar, sino también a sentir y pensar. Sierra consideraba necesaria la creación de una conciencia nacional para defender al país de los peligros expansionistas y por ello era preciso integrar a los indígenas a la sociedad para que tuvieran conciencia de su nacionalidad. Reorganizó la primaria superior al aumentarla a 4 años obligatorios, antes 2. Los 2 primeros años serían de enseñanza general y los 2 últimos de enseñanza especial en algún arte u oficio. Así, la educación básica aumentó de 4 años a 6, lo que hizo aún más difícil que la mayoría de los niños que iniciaban la instrucción primaria la terminaran. Por ejemplo, en Morelos, de 14,000 alumnos inscritos, solo terminaban 500. El 16 de mayo de 1905 fue creada la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, encabezada por Justo Sierra. Para entonces ya se había avanzado un poco en la educación básica, pues los estados y la federación se hacían cargo de sus respectivas escuelas y de vigilar que los niños asistieran regularmente, pero seguía existiendo un 85% de población analfabeta. Si bien ya se habían encontrado las fórmulas para unificar criterios y esfuerzos hacia un ideal educativo común, todavía faltaba que en la práctica se cumpliera lo que decían las leyes. En mayo de 1908, Sierra tenía lista la nueva ley sobre enseñanza primaria, en la cual destacaba la importancia de que todos los estudiantes desarrollaran amor a la patria y a sus instituciones, pues esto contribuiría al progreso del país y al perfeccionamiento integral de los habitantes. Además, la educación debía ser laica y gratuita. La obligación del Estado no era simplemente instruir, sino educar, incluyendo aspectos morales, intelectuales, físicos y artísticos. En septiembre de 1910 se realizó el tercer Congreso Nacional de Educación Primaria, al cual fueron convocadas 2 personas con altos cargos en la educación de cada estado y un maestro de primaria en funciones. Todos los temas que se habían discutido en los congresos de educación primaria, así como los puntos planteados por Sierra para abatir el analfabetismo en el país, fueron retomados por los diputados que discutieron el proyecto de Constitución entre finales de 1916 y principios de 1917. El debate en torno a la educación pública, laica, neutral o antirreligiosa. La sesión inaugural del Congreso Constituyente tuvo lugar en el Teatro Iturbide el 1 de diciembre de 1916, con la asistencia de 151 legisladores. Venustiano Carranza, titular del Poder Ejecutivo, se encargó de dar por inaugurados los trabajos del Congreso Constituyente y de entregar el proyecto de Constitución que se discutiría y aprobaría. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano fue ríspida durante el siglo XIX, sobre todo después de la promulgación de las leyes de reforma que restaron influencia política y social al clero. Durante el Porfiriato se dio una tregua que permitió al catolicismo recobrar cierto grado de influencia en la sociedad mexicana, pero el anticlericalismo continuaba presente en muchos de los políticos de orientación liberal. Esto fue patente en los debates del Congreso Constituyente que involucraban el papel del clero católico en la vida pública. El 3 de mayo de 1911 fue publicado el programa del Partido Católico Nacional, donde se proclamó el derecho a exigir la reforma de las leyes de manera legal, es decir,
lucharían por la anulación de las leyes de reforma. Además, en el párrafo 3, el partido volvía a los postulados tradicionales del clero en el dominio de la instrucción, planteando la reivindicación de una verdadera instrucción libre. Respecto al primer punto, la realidad pronto les hizo ver que sería imposible lograrlo, pues en diciembre de 1914 Carranza promulgó que se garantizara el cumplimiento de las leyes de reforma y el ejército revolucionario comenzó a clausurar escuelas clericales, confiscar templos y casas curales y encarcelar o desterrar a sacerdotes. En el aspecto de la instrucción tampoco tuvo mucho éxito el clero católico, pues durante la séptima sesión ordinaria del Congreso Constituyente, celebrada el 6 de diciembre de 1916, comenzó a discutirse el proyecto de Constitución, cuyo artículo 3 señalaba, cito, habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales y de educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que se imparte en los mismos establecimientos. Fin de la cita. Una vez que terminó de leerse el proyecto, fue turnado a la primera Comisión de Constitución, que presentó su dictamen el 11 de diciembre de 1916. La comisión estaba de acuerdo en la parte donde el artículo 3 proclamaba que la enseñanza continuaría siendo laica y gratuita en los establecimientos oficiales, pero opinaba que el Estado debía proscribir toda la enseñanza religiosa en escuelas primarias, ya fueran oficiales o privadas, pues ese tipo de enseñanza contribuía a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y a producir cierta deformación de su espíritu. Además, dado que los niños no tenían la capacidad de asimilar estos dogmas religiosos, quedarían en su espíritu en la categoría de sentimientos y estos a su vez serían el germen de un violento fanatismo. En su voto particular, Luis G. Monzón, representante de Sonora e integrante de la comisión, sugirió que en la redacción del artículo 3, en lugar de la palabra laica, se utilizara el término racional para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo. También hizo notar que la educación primaria integral, física y psíquica, sería el medio más eficaz para civilizar a los pueblos. Ambas propuestas, la de la comisión y el voto particular del diputado Monzón, se discutieron en la sesión del 13 de diciembre. El primero en pedir la palabra fue el diputado Mújica, integrante de la comisión, quien hizo notar que lo que estaba en juego en esta discusión era, cito, nada menos que el porvenir de la patria, de nuestra juventud, de nuestra niñez, y evidentemente, señores, la ciencia pedagógica ha hablado ya mucho sobre la influencia que la enseñanza religiosa, que la enseñanza de las ideas absurdas ejerce sobre los individuos para degenerarlos, no solo en lo moral, sino también en lo físico. Efectivamente, soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria. Fin de la cita. Por ello, enfatizó que si se permitía la libertad de enseñanza absoluta, el clero participaría en ella con sus ideas, rancias y retrospectivas, lo que impediría formar hombres intelectuales y sensatos. En cambio, estas generaciones heredarían el fanatismo y principios insanos que provocarían otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida de su nacionalidad. José de Jesús López Lira, representante de Guanajuato, dijo, cito, tenemos derecho de enseñar, pero de enseñar las verdades conquistadas, los hechos positivos, los conocimientos comprobados. No tenemos el derecho, señores diputados, de enseñarle al niño errores o de enseñarle mentiras, por lo que sugería suprimir de las escuelas toda enseñanza religiosa. Fin de la cita. En contra del dictamen de la comisión, el diputado Alfonso Cravioto, representante de Hidalgo, lo calificó de arbitrario, impolítico, imprudente, insostenible, secularmente regresivo. No estaba de acuerdo con lo que consideraba una reacción exagerada de algunos diputados jacobinos en contra del clero. Desde su punto de vista, no era esto lo más grave, sino la violación a algunos derechos fundamentales del pueblo mexicano, ya que, cito, el hombre, pues, tiene absoluto derecho de pensar y creer interiormente todo lo que quiera y todo lo que le plazca. Si se admite como indiscutible el derecho de todos los hombres para pensar y creer lo que quieran, si se admite como indiscutible el derecho del hombre para manifestar a los demás esos pensamientos, esas creencias, entonces, señores, tendremos que admitir también como indiscutible la libertad de la enseñanza. Fin de la cita. La discusión continuó el 14 de diciembre de 1916. El diputado Román Rosas y Reyes, representante del Distrito Federal, en defensa del dictamen de la comisión,
que consideraba tan injustamente atacado, señaló que la mayoría de los diputados estarían de acuerdo en la necesidad de que sus hijos fueran educados, cito, en principios saludables de verdad y de ciencia, y no en sofismas abstractos, en doctrinas ilegibles y en mentiras insondables. Fin de la cita. Aclaró que al defender el dictamen no pretendía atacar el proyecto del primer jefe, pero estaba convencido de que debía desaparecer para siempre la influencia del clero. Por ello era necesario destruir las escuelas católicas, cito, que no son otra cosa que fábricas de frailes en donde se acapara de una vez para siempre el pequeño espíritu, la conciencia, la razón, en donde desde pequeño se enseña al hombre a ser hipócrita, a ser egoísta, a ser falaz, a ser mentiroso. Fin de la cita. En apoyo al anticlericalismo de Rosas y Reyes, el diputado por Oaxaca, Celestino Pérez, dijo de manera eufórica y repetitiva haber sido electo por un puñado de indios cuyas quejas serían oídas por primera vez. Después de una breve reseña histórica, recordó que el clero había sido el principal actor de la Guerra de 3 años, por lo que no debían permitir su injerencia en la educación. En contra del dictamen, Pedro Achapa, representante de Tamaulipas, señaló que la propuesta atentaba contra los derechos fundamentales del hombre, el de enseñar y el de aprender lo que se desee. Aunque sí estaba de acuerdo en que la enseñanza primaria debería ser laica, pero sin tener que clausurar las escuelas que sostenían las corporaciones religiosas. El diputado Félix Palavicini, representante del Distrito Federal, enfatizó su defensa de la escuela laica, pero destacó 3 características esenciales de la nacionalidad: la raza, la lengua y la religión. Si no se conservaba la religión católica en México, se corría el riesgo de que se difundieran creencias de Estados Unidos, cito, facilitando la sustitución de un culto nacional por el del vecino poderoso y dominador. Fin de la cita. Aunque los ataques contra la comisión fueron agresivos, sobre todo cuando se le calificó a sus integrantes de jacobinos, en realidad no se trató de una lucha de partidos o facciones opuestos ideológicamente, pues, como ha expuesto Josefina Magrego, el constituyente estaba integrado por hombres que habían demostrado militar en el constitucionalismo, por lo que las posiciones más o menos radicales respecto a la injerencia del clero, sobre todo católico, en la enseñanza público-privada, respondían al factor de riesgo que cada diputado consideraba que había para el país si se permitía la influencia de la Iglesia en la educación. Finalmente se aprobó por mayoría de votos que la comisión retirara el dictamen para modificarlo y se levantó la sesión. El 16 de diciembre, durante la 15ª sesión ordinaria, se le dio el artículo 3º modificado. Cito: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Una vez que se consideró suficientemente discutido el artículo modificado, se procedió a la votación, resultando aprobado por 99 votos contra 58. Bueno, esos son algunos de los comentarios de los diputados, no son todos, pero por cuestión de tiempo son todos los que voy a presentar. Y el debate sobre la supresión del Ministerio de Educación Pública, ese ya no lo voy a tratar por falta de tiempo, pero bueno, seguramente algunos de nuestros compañeros lo tratarán en las siguientes ponencias y solo voy a dar una breve conclusión. Los principales problemas de la educación básica en México fueron identificados y discutidos desde las últimas décadas del siglo XIX. La falta de uniformidad en los planes de estudio, el ausentismo de los niños por diversos factores socioeconómicos, la falta de escuelas públicas y la deficiencia de las ya existentes, la precariedad en la que vivían los profesores, la necesidad de que la educación fuera gratuita y la peligrosa injerencia de la Iglesia Católica en la educación. Todos estos temas fueron retomados en los debates del Congreso Constituyente, por lo que los problemas señalados, lejos de paliarse, habían aumentado. El más controvertido de estos asuntos fue el de la libertad de enseñanza, pues al impedirse la injerencia de cualquier asociación religiosa o ministro del culto en la organización de instituciones de educación e incluso en la impartición de cátedras, inclusive en escuelas particulares, parecía atentar contra un derecho humano. Así lo expusieron varios diputados, pero el temor de muchos otros contribuyó a que se aprobara la radical modificación de la comisión encargada de reformar el artículo 3º.
Estos artículos nos permiten ver la dimensión del anticlericalismo presente en el ámbito político, además de la aceptación de la racionalidad en la enseñanza básica, pues varios diputados defendieron lo racional y científico como sinónimo de verdad, frente a los dogmas religiosos que representaban la mentira y la decadencia de las generaciones venideras. Por otra parte, eran evidentes los problemas derivados de las carencias económicas, como el desastroso estado físico de muchas escuelas, la precariedad en la que vivían los profesores y la falta de escuelas que satisfacieran las necesidades educativas de toda la población del país. Estos elementos explicaban el por qué las escuelas religiosas continuaban teniendo éxito en diferentes partes de la República. Gracias. Muchas gracias, doctora Georgina López, por su disertación. A continuación, hará uso de la palabra el maestro Ricardo Hernández Montes de Oca. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, y cuenta con estudios de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras también de nuestra máxima casa de estudios. Es académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación abarcan temas de derecho electoral, derecho constitucional y redacción legislativa. Bienvenido y adelante, tiene la palabra. Gracias a los organizadores por la invitación. El tema de la ponencia que tengo es la educación en la Constitución. La educación ha sido un tema presente en los textos constitucionales de nuestro país. El artículo 3 de nuestro texto constitucional vigente es producto de una larga evolución constitucional. Así, considero que hay dos momentos por demás trascendentes en la historia constitucional del país, ¿no? Conseguir la educación laica y la educación estatal gratuita. Así, el objetivo que pretendo en esta ponencia es hacer un muy breve repaso de la evolución constitucional de la educación en México, arrancando con la Constitución de 1814, y, si el tiempo lo permite, terminando con la reforma de 1921 que creó a la Secretaría de Educación Pública. El inicio de la historia constitucional de México lo podemos ubicar en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán. Su artículo 39 señalaba: la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Era pues la educación un deber que se debería cumplir con todo su poder, aspecto por demás relevante y sobresaliente en los textos constitucionales existentes hasta entonces, principalmente a la altura de la Constitución francesa de 1793 o la de Cádiz de 1812. Además, el artículo 38 señalaba que ningún género de cultura podía ser prohibido a los ciudadanos. Así es como el primer intento de asegurar el derecho a la educación en la Constitución de Apatzingán. Como siempre, desafortunadamente, la realidad es otra historia. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la conocida Constitución de 1824, se continuaba con la religión católica como oficial y se rechazaba el ejercicio de cualquier otra. Obviamente, esto siempre tenía un impacto en el tema educativo. Entonces, el artículo 50 señalaba como facultad exclusiva del Congreso General promover la ilustración, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. Se resalta, pues, la educación pública como facultad de los estados, pero también se hace partícipe a la federación en el tema educativo. Aunque es interesante que en el artículo 161, referente a las obligaciones de los estados, no se señala ninguna respecto a la educación. Así, con este asunto llegamos hasta la época del vicepresidente Gómez Farías, quien, como ya sabemos, era un liberal convencido y había logrado expedir disposiciones para evitar la intromisión de la Iglesia en asuntos civiles, entre ellos la educación. Y en lo que respecta a esta, hizo arreglos en la instrucción pública, ya que consideraba que iba en contra de los intereses que en aquella época hacían
una clara distinción entre indios y no indios. Desconoció dicha diferencia y se preocupó porque, conocedor de que en el territorio de México existiera gran diversidad de razas, estas se fusionaran. Además, en 1833, otro aspecto relevante fue que se suprimió la Universidad de México y se sustituyó con la Dirección General de Instrucción Pública, uno de los antecedentes más remotos de la Secretaría de Educación Pública. Pero asunto que terminó en un acontecimiento efímero. También con el decreto de 1833 se crearon 6 establecimientos de estudios mayores, lo cual implicó una fuerte reforma en el sistema de enseñanza superior. Pero con la coyuntura política de 1834, se hizo que estas revolucionarias medidas desaparecieran y se regresara al modelo anterior. El aspecto central de las reformas impulsadas por Gómez Farías es que eran de tinte liberal y afectaban los intereses del clero, al cual, conviene señalar, se le había excluido de la enseñanza pública, estando así ante el primer antecedente claro de la educación laica en el país. Pero, pues como ya sabemos, regresó Santana al poder y suspendió las disposiciones liberales de Gómez Farías. Luego de un proceso legislativo muy complejo, llegaron las llamadas 7 leyes. Para el tema educativo, nos interesa la primera ley en su artículo 10, fracción 4, en donde se prescribía que los derechos particulares del ciudadano se suspendían por no saber leer ni escribir desde el año de 1846 en adelante. Mientras que en el artículo 26 de la tercera ley se le daban facultades a las juntas departamentales para la iniciativa de leyes relativas a la educación pública. Es decir, se dejaba en manos de los departamentos, lo que sería el equivalente a los estados, esta facultad. Y en la sexta ley se reitera la facultad, así como en el artículo 14 de las juntas departamentales de iniciar leyes relativas a educación pública, y en la fracción 3 del mismo artículo se señala establecer escuelas de primera educación en todos los pueblos de su departamento, dotándoles competentemente de los fondos propios y arbitrios, donde los haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde falten. Algo muy coherente en estos ordenamientos constitucionales, pues si bien ya sería obligación leer y escribir, también era obligación de las juntas departamentales establecer escuelas de educación primaria, siendo, a pesar de todo, estas normas un ejemplo de norma constitucional completa. Pues también se señalaba en el artículo 24 que estará a cargo de los ayuntamientos la Policía de Salubridad y Comodidad de las escuelas de enseñanza primaria que se paguen con los fondos de lo común. No nada más era hacer obligatorio leer y escribir, sino también dar los medios para lograrlo. Bueno, pues como sabemos, la historia constitucional y la coyuntura política del siglo XIX pues fue como de altibajos y bastantes encuentros, ¿no? Entonces, las 7 leyes tuvieron una vida hasta 1843, donde surge el siguiente ordenamiento constitucional de nuestro país, que son las bases de organización política de la República Mexicana, de 1843, en donde por primera vez se considera en su artículo 93 que el despacho de todos los negocios del gobierno estará a cargo de 4 ministros. Uno de ellos es el de Instrucción Pública e Industria. Es decir, el Ministerio de Instrucción Pública ya se considera en la Constitución, mientras el artículo 134 señalaba la facultad de las asambleas departamentales de, cito, fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos literarios y sujetándose a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados. Esta ley fue de muy corto tiempo de aplicación, pues en 1847 aparece el Acta Constitutiva y de Reformas, que lo único que hizo en realidad fue regresar la vigencia de la Constitución de 1824, señalando que ambos documentos forman la única constitución política de la República. Es decir, se regresó a los mandatos del 24 y lo que
parecía ser un pequeño avance en la materia educativa, al menos en la Constitución sufrió un retroceso. Y llegamos así a la Constitución del 57. En materia educativa tiene su propio peso por primera vez el artículo 3. La enseñanza es, cito, la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se debe expedir. Termina la cita. Dos aspectos importantes. La religión católica dejó de ser la oficial. Si bien la Constitución se expide en el nombre de Dios, ya no se menciona ninguna religión como la oficial, lo cual por supuesto impactó en el tema educativo. La educación impartida por el Estado ya no tendría tema religioso y se señalaba en el artículo 3 la libertad de enseñanza, un tema muy debatido en el constituyente. Señaló el constituyente Soto, cito, la libertad de la enseñanza es una garantía para el desarrollo de ese don precioso que hemos llamado inteligencia, y los jóvenes que se dedican a esa difícil y espinosa carrera de las ciencias están verdaderamente interesados en la existencia de esa garantía. Termina la cita. Por su parte, señaló Zarco, cito, la comisión en la segunda parte del artículo reconoce la desigualdad de las inteligencias y no fija tiempo preciso para los cursos, pues esto era querer igualar el vuelo de la golondrina con el del águila. La comisión quiere la reivindicación de la inteligencia por medio del saber y acabar con la aristocracia de las aulas, donde no puede llegar la miseria con sus harapos. Termina la cita. Pasó el régimen de Porfirio Díaz y todo lo que sabemos que acarreó llegando a la revolución iniciada en 1910 y los impulsos para tener una nueva constitución. Así se dieron los trabajos preparatorios para el constituyente de 1916-17, discutiendo principalmente el proyecto de constitución de Venustiano Carranza. Y no quiero ser repetitivo en este tema porque ya lo acaban de mencionar. Solamente quiero resaltar algunos aspectos por demás importantes del artículo 3. En primer lugar, se mantiene la libertad de enseñanza, lo cual viene desde la Constitución del 57, y se le agrega explícitamente que será laica la que se imparte en establecimientos oficiales de educación. Esto es, por fin se eliminó constitucionalmente la injerencia de la Iglesia en la educación impartida por el Estado. Pero algo aún más relevante, se eliminó también la participación de la Iglesia en la educación privada. Si bien desde las leyes de reforma ya estaba presente este hecho, ahora desde la Constitución quedaba más que claro, ya que la libertad de enseñanza se estableció solo para el Estado, pues las primarias particulares se tenían que sujetar a la vigilancia oficial. La educación laica, obligatoria y gratuita, una vieja idea que venía del siglo XIX, por fin quedó plasmada en la Constitución. Pero con la Constitución del 17 se elimina la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes y la tarea quedaba en manos de los municipios. Los problemas continuaban para echar a andar el gran proyecto educativo que mandataba la Constitución. Y la responsabilidad educativa recaída en los municipios no estaba funcionando. Con la reapertura de la Universidad Nacional como parte de los festejos de la independencia, la parte de educación superior parecía estar cubierta, pero faltaba echar a andar la educación básica. Siendo presidente Adolfo de la Huerta, la función educativa con que contaba el gobierno del Distrito Federal pasó al departamento universitario, pero seguían haciendo falta acciones para que el artículo 3 se hiciera realidad. Se necesitaba una Secretaría de Educación Pública. Para esto se necesitaba una reforma constitucional. Entonces José Vasconcelos fue nombrado rector de la universidad y desde ahí se impulsó su proyecto educativo que incluía la reforma constitucional que daría paso a la Secretaría de Educación Pública. Cito, Vasconcelos emprendió una gira por la provincia para ganar el apoyo de las legislaturas estatales y reformar la Constitución. La reforma a la Constitución para crear la Secretaría de Educación Pública fue una de las pocas cosas que funcionaron de forma democrática. Termino la cita. Así, las bases del proyecto educativo Vasconcelos las podemos resumir de la siguiente forma. Cito,
Los estudios sobre el origen de las civilizaciones griega e hindú, que ya en la primera década del siglo XX lo obsesionaban por su posible aplicación profética o premonitoria al futuro de México, le habían marcado una idea. Las sociedades, como los seres vivos, atraviesan por un proceso de etapas definidas. La historia de todas las naciones muestra el surgimiento de la civilización a partir de turbas prehistorias salvajes, con invasiones y luchas de tribus, hasta configurar un mestizaje que logra una personalidad, una nación y una estética. A la Revolución Mexicana le correspondía, en esta perspectiva metafísica de la historia, acabar con las sangrientas prehistorias de México y realizar la fundación de la nación y de su estética. Se me está acabando el tiempo, entonces voy a llegar a la conclusión. En esta parte de la creación de la SEP y de la participación de Vasconcelos va a ser tratada más adelante. Entonces, con la creación de la SEP, el proyecto educativo de la Revolución Mexicana buscó ser llevado a cabo. El camino comenzaba a pavimentarse, pero no alcanzó a concretarse. Vendría luego el proyecto socialista en la educación, que tampoco tuvo mucho éxito y con el tiempo fue abandonado. El artículo 3º ha sido motivo de diversas reformas, pocas en comparación con otros artículos constitucionales, pero sustanciales si consideramos al 3º como uno de los artículos fundamentales de nuestra Carta Magna. Parecería afortunado que en la historia constitucional de nuestro país el tema educativo siempre ha estado presente. Desafortunadamente no ha podido concretarse nunca un proyecto educativo siguiendo el mandato de nuestra Constitución. Educación pública, laica, gratuita y para todos. Muchas gracias por su atención. Estimado Carlos, estás en mute. Una disculpa, pero muchas gracias, maestro Ricardo Hernández. Le voy a pedir a los asistentes que si tienen alguna pregunta que hacer a nuestros ponentes, por favor nos la hagan llegar a través del chat. A continuación, entonces, finaliza esta mesa la participación del doctor Edgar Urbina Sebastián, quien es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor en la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales también de la UNAM, ganador del premio Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez, y recibió mención honorífica dentro del premio Salvador Azuela 2019, otorgados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Sus líneas de investigación fundamentalmente son la historia de México, con especialidad en la Revolución Mexicana, la historia militar e historia contemporánea. Ha escrito diversos artículos sobre temas mencionados, y su más reciente libro es Francisco y Madero, la génesis de la Revolución, editado el año pasado. Ha realizado investigaciones históricas para televisión y teatro. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Hola, buen día a todas y a todos. Y bueno, antes de iniciar, quiero mencionar que para mí es un gusto participar en este coloquio y poder conmemorar los 100 años de la creación de la SEP. Y por tanto quiero agradecer a los coordinadores por la invitación, a la doctora Rosa Isabel Gaitán, a mi querido Alberto Enríquez Perea y a Georgina López. También quiero expresar que para mí es un gusto compartir este espacio con Ricardo Hernández, Georgina López y con Carlos Contreras. Y bueno, también va mi reconocimiento para el equipo de videoconferencias que está detrás de todo esto, Cecilia, Tina y Patti, y lo mismo que para todo el público que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana de miércoles. Doy inicio. El 4 de junio de 1920, José Vasconcelos asumió el cargo como rector de la universidad. En su discurso de toma de posesión, trazó su idea para crear un nuevo Ministerio de Educación Pública. Vasconcelos, hombre pragmático, pudo salirse y saltarse todas las formas, presentar un proyecto personal y después esperar la aprobación de las cámaras, pero no lo hizo. Tal vez consciente de la magnitud de la empresa, decidió desde la universidad y a lo largo de varios meses trabajar en serio sobre los lineamientos para crear la nueva secretaría.
De esta manera solicitó la colaboración de varios amigos y colegas, además con el ánimo de conciliarse una base de apoyo en caso de encontrarse oposición en las cámaras. Entre los personajes que lo ayudaron en la colaboración y elaboración de su proyecto de ley estuvieron el ingeniero Enrique O. Aragón, que era un antiguo porfirista, Ezequiel Chávez, Alfonso Caso, Alberto Vázquez Mercado, Manuel Gómez Morín, Genaro Estrada y Mariano Silva. Muchos de ellos eran juristas. Su tarea, sin embargo, no fue fácil. La oposición del sector castrense era bastante, sobre todo porque se creía que podrían perder su influencia a nivel local. Y aquí me voy a permitir citar algunas de las palabras del propio José Vasconcelos. Abro cita. Los militares nunca han respetado el federalismo. Cuando se trata de establecer guarniciones que tiranizan ciudades y aldeas, quitan y ponen gobernadores y deciden de las elecciones. Pero apenas se trató de que la federación invadiese al país con maestros, se alzó en contra de la patraña de una soberanía local, ya de por sí menoscabada y burlada. Era, pues, menester desautorizar a los opositores rompiendo el obstáculo legal y a la vez poner al Congreso General en condiciones de aprobarnos el presupuesto de gastos del nuevo Instituto Público. Se imponía la reforma del texto constitucional vigente y para lograrla hacía falta el voto de una mayoría de las 28 legislaturas locales. Por los caminos ordinarios, una iniciativa de esta índole tarda a veces años para quedar consumada. Y nosotros, de hecho, estábamos ya trabajando con poderes y recursos de Secretaría de Estado. Contábamos, desde luego, con la ferviente colaboración del presidente interino, don Adolfo de la Huerta, y con la promesa de apoyo del presidente electo Obregón. Y ya solo urgía legalizar nuestra acción, dar prisa a la creación de su legalidad. Cierro cita. Teniendo en cuenta lo anterior, Vasconcelos envió su iniciativa para la creación de la Secretaría de Educación Pública, la que se leyó finalmente en la Cámara de Diputados el día 22 de octubre. Era un proyecto muy completo y casi de manera entera redactada por el rector de la universidad. La idea de lo que se buscaba la da el propio Vasconcelos y aquí me permito citarla nuevamente. En resumen, mi plan estableció un ministerio con atribuciones en todo el país y dividido para su funcionamiento en 3 grandes departamentos que abarcaran todos los institutos de cultura, a saber, escuelas, bibliotecas y bellas artes. Como departamentos auxiliares y provisionales establecí también el de enseñanza indígena, a cargo de maestros que imitarían la acción de los misioneros católicos de la colonia, entre los indios que todavía no conocen el idioma castellano y un departamento de alfabetización que debía actuar en los lugares de población densa, de habla castellana. Intencionadamente insistí en que el departamento indígena no tenía otro propósito que preparar al indio para el ingreso a las escuelas comunes, dándole antes nociones de idioma español, pues me proponía contrarrestar la práctica norteamericana y protestante que aborda el problema de la enseñanza indígena como algo especial y separado del resto de la población. Hasta aquí sus palabras. Y bueno, a pesar de que el texto había llegado con anterioridad a la Cámara y se le había dado amplia difusión dentro y fuera del recinto legislativo, fue hasta el 3 de noviembre cuando los diputados Pedro de Alba, F.B. González y Leopoldo Camarena pidieron fuera turnado el proyecto a las Comisiones Unidas de Instrucción Pública, Universidad y Puntos Constitucionales para darle agilidad al trámite, propuesta que fue aprobada. Más tarde, en la sesión del jueves 11 de noviembre, las Comisiones Unidas, Segunda de Instrucción Pública y la Primera de Hacienda, turnaron un expediente relativo al memorial que numerosas profesoras y varios profesores de instrucción primaria del Distrito Federal enviaron con fecha 19 de diciembre de 1918 a la Cámara de Diputados y en la que se pedía la federalización de la enseñanza. Su respuesta fue, y aquí me voy a permitir citar, algunos conceptos de los vertidos por el profesorado del Distrito Federal son atinados y dignos de tomarse en consideración, pero en general no pasan de ser embrionarias manifestaciones de un deseo actualmente bien formado y expuesta ya a nuestro estudio por el ciudadano rector de la universidad, licenciado don José Vasconcelos. Cierro cita. No es muy absurdo pensar que este tipo de acciones eran impulsadas por el mismo Vasconcelos, quien recurría a todo tipo de acciones para evitar cualquier tipo de oposición al interior de la Cámara. Y aquí vuelvo a citarlo. Para ganar y en breve plazo la acción de las diversas legislaturas regionales, no habría otro recurso que combinarlos todos,
la gestión personal, el resorte político y por encima de todo, la presión popular. Para crear esa presión, movilizar la intelectualidad agrupada ya en torno de nuestra modesta Universidad Nacional y comencé a remover a los hombres de pensamiento, a los maestros y periodistas de los estados. Era indispensable crear un estado de ánimo tal que quien nos hace oponerse a la reforma o demorarla quedase señalado como enemigo público o como objeto de irrisión y de escarnio. Cierro cita. Pero las cosas no caminaban. En la sesión del miércoles 24 de noviembre, el diputado Edmundo Bolio presentó un acuerdo económico pidiendo que las Comisiones Unidas, segunda de puntos constitucionales y primera y segunda de instrucción pública, presentaran a la mayor brevedad su dictamen sobre reformas al artículo 3 constitucional, y cito, por entrañar este asunto algo trascendental para la creación de la Secretaría de Instrucción Pública, cierro comillas. Su propuesta fue aceptada. No obstante, no hubo resolución inmediata, pues en la sesión del 11 de diciembre preguntó por qué las comisiones no habían dado respuesta a su solicitud sobre reforma al artículo 3. Los miembros de las comisiones contestaron que se estaba estudiando con detenimiento el caso y que en una semana se le daría respuesta. Sin embargo, fue hasta el 21 de diciembre que manifestaron poner a discusión un proyecto de ley por el que se debían reformar el artículo 14 transitorio y la fracción 28 del artículo 73 de la Constitución Política de la República. Al parecer, la intención era demorar la discusión y la aprobación del proyecto, pues estaba por terminar el periodo ordinario de sesiones y el asunto quedó por un tiempo en la congeladora y todo hacía presuponer que se discutiría hasta el segundo periodo ordinario. Pero no contaban con el empeño de Vasconcelos, quien a principios de 1921 inició sus campañas y giras culturales por gran parte del país. Lo acompañaron artistas e intelectuales por los estados de Jalisco, Colima, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. Todo ello con el objetivo de ejercer más presión para la aceptación de su proyecto. De la misma manera, se acercó con el nuevo presidente Álvaro Obregón, quien le prestó su apoyo. Y bueno, de esta manera, Obregón, para acelerar el trámite de la creación de la Secretaría de Educación Pública, llamó a un periodo extraordinario que dio inicio el 7 de febrero. A la sesión de apertura acudieron 130 diputados y 39 senadores. Presidió la sesión el diputado Adolfo Cienfuegos y Camus, dando inicio a las 5:15 de la tarde. Acto seguido, Obregón tomó la palabra y expresó los motivos que lo habían obligado a llamar al periodo extraordinario, y aquí me voy a permitir citarlo. La federalización de la enseñanza, la creación de las Secretarías de Instrucción Pública y del Trabajo y la reforma correlativa de la Ley Orgánica de Secretarías son cuestiones que responden de modo tan franco a las necesidades de una buena administración y al problema vital de intensificar la cultura del pueblo por cuantos medios estén al alcance del Estado, que basta enunciar el propósito de las leyes respectivas para que el Congreso de la Unión comprenda desde luego la importancia de los puntos tratados y la necesidad de una pronta resolución. Hasta aquí sus palabras. Obviamente todo estaba dicho y ahora había que dar pie a los hechos y así se hizo. Al día siguiente empezó la discusión. El diputado Pedro de Alba, quien es el que ustedes ven en la imagen en pantalla, inició su participación diciendo que había poco tiempo para discutir todos los asuntos y que por lo que correspondía a la parte de la creación de la Secretaría de Educación Pública, esto ya se había discutido de manera previa, no solo en los medios periodísticos, sino también en las reuniones, en comisiones y demás, y por lo tanto consideraba que ya solo era cuestión de trámite. No obstante, el primero en oponerse fue el diputado por el estado de Tamaulipas, Eliseo L. Céspedes, a quienes ustedes ven en pantalla. En resumen, pedía meditar de manera detenida si era bueno o no crear nuevamente la Secretaría de Educación Pública, ya que el mismo asunto, dijo, se había debatido en el constituyente de 1916-1917, y un poco como ya lo expuso tanto Georgina como Ricardo, se dio un debate bastante álgido en el constituyente del 16-17 precisamente. Y bueno, él mencionó que el asunto se había considerado de manera improcedente. Otro punto importante que anotaba era el de la cuestión de la soberanía de los estados. Por lo tanto, pedía una moción suspensiva de 2 días para obtener todos los datos concernientes y poder decidir mejor.
Además del diputado Eliseo L. Céspedes, también se tuvo que hacer frente a la oposición que presentaron los diputados Luis Espinosa, Francisco Castrejón, Jesús Z. Moreno, pero destacándose sobre todo la personalidad de José Ciuró. Algunos de ellos habían participado en las discusiones sobre educación en el Constituyentes de 1916, ¿no? Así como ustedes lo ven en la imagen que tienen en pantalla, donde se encuentra Venustiano Carranza con algunos diputados, entre ellos Eliseo L. Céspedes. Y bueno, estos diputados habían apuntado contra la iniciativa. No obstante, el que zanjó la situación por el momento fue el diputado Enrique Bordes Vangel, quien con su intervención logró que se pasara a votación y a discutir el proyecto. El diputado Luis Espinosa, a quien ustedes ven en pantalla, quien se había mostrado contrario a aceptar tal cual la propuesta de las comisiones, pidió, y aquí me voy a permitir citarlo, solicitar de la Asamblea permiso para modificar su dictamen en el sentido de que sea reformada también la ley de secretarías de Estado, a la que afecta de una manera directa la creación de esta Secretaría de Instrucción Pública, porque si no, después habría que tratar por separado el asunto y sería una nueva pérdida de tiempo. Yo creo que lo práctico es que de una buena vez se pida la reforma de esa ley de secretarías, creando allí misma la de Instrucción Pública, y de esta manera se ahorrará tiempo. Hasta aquí sus palabras. Las participaciones en contra siguientes de los diputados mencionados volvían nuevamente sobre el tema de la autonomía de los estados y de la posible interferencia de la federación, lo que consideraban era una violación de las regiones. También se mencionó el carácter personalista que tendría el proyecto, pues se veía como una secretaría hecha a modo y exclusiva para José Vasconcelos, o al menos esa era la acusación del diputado Espinosa. El diputado Ciuró, a quien ustedes ven en pantalla, quien había tomado la palabra y pese a que había defendido la figura de Vasconcelos, pidió se reformara el artículo, y aquí me voy a permitir citarlo. En mi concepto, los defectos de forma son dos. El primero, que dice, para legislar en toda la República sin restricción absoluta en el ramo de instrucción pública. Y debe de decir, en mi concepto y en concepto de los estimables compañeros, para legislar acerca de las escuelas que funde, y no para legislar en general, porque tanto equivaldría como a legislar sobre las escuelas fundadas por los estados, sobre las escuelas fundadas por los municipios. El segundo punto de forma es el siguiente. Debe suprimirse la frase entrecortada que dice, entre tanto, dichos establecimientos pueden sostenerse por la iniciativa de particulares. Porque equivale a que el Congreso renuncie a la facultad de legislar mientras los particulares establecen escuelas, y el Estado no puede renunciar a la facultad, no solo a la facultad, sino a la obligación que nosotros le imponemos de asegurar la instrucción pública y aún el sostén de los niños pobres en toda la nación. Hasta aquí sus palabras. Como las participaciones siguieran más en el sentido de forma, más que de fondo, se retiró el artículo para su nueva redacción y consultar, en caso necesario, a los diputados quienes se habían visto renuentes a aceptarlo en su versión original. En la sesión del miércoles 9 de febrero no hubo una discusión sobre el asunto, solamente se mencionó que, y cito, la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Ayuntamientos envía copia del dictamen que aprobó en su sesión del día 28 de enero y por el que la Unión de Ayuntamientos de la República Mexicana hace suyo el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal presentado por el Ejecutivo de la Unión. Cierro cita. Finalmente, el 10 de febrero, las Comisiones Unidas, segunda de Puntos Constitucionales y primera y segunda de Instrucción Pública y de Universidad y Bellas Artes, presentaron modificado su dictamen acerca de la reforma a la fracción 27 del artículo 73 constitucional, el cual fue aprobado sin debate en unión de la reforma al artículo 14 transitoria de la Constitución. Así se asentó en el diario de los debates. Y aquí cito. El proyecto de ley aprobado, que deberán llevarlo a la Cámara, colegisladoras, los ciudadanos Pedro de Alba, Vasconcelos, Manjarrés, Salazar, Ramos Pedruesa y secretario Valadez Ramírez, está concebido en estos términos. Artículo único. Se reforma el artículo 14 transitorio y la fracción 27 del artículo 73 de la Constitución Política de la República en los siguientes términos. Artículo 14 transitorio. Queda suprimida la Secretaría de Justicia. Artículo 73, fracción 27. Para establecer, organizar
y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. La Federación tendrá jurisdicción sobre los planteles que ella establezca, sostenga y organice, sin menoscabo de la libertad que tienen los estados para legislar sobre el mismo ramo educacional. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Hasta aquí la cita. Finalmente, el asunto pasó a la Cámara de Senadores, donde fue discutido y aprobado. Las gestiones hechas por Vasconcelos fueron arduas pero efectivas. Y finalmente, el 8 de junio de 1921, el decreto para la creación de la Secretaría de Educación Pública apareció publicado en el Diario Oficial, y 4 meses después, su impulsor, el 12 de octubre de 1921, en Palacio Nacional, asumió el cargo como secretario de Educación Pública, y el 9 de mayo de 1922 fue inaugurado el edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la que era la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la calle de República de Argentina. Epílogo. Vasconcelos finalmente renunció al Ministerio de Educación Pública. Rompió con Álvaro Obregón el 2 de julio de 1923 y un año después salió de México en un amargo autodestierro, dando así paso a una etapa personal que el propio Vasconcelos denominaría como desastre. Pero antes había legado al país un ministerio funcional, una universidad que a la postre sería autónoma y un sector educativo eficaz. En suma, su proyecto había sido exitoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Urbina. Creo que hasta este momento vamos con buen tiempo, por un lado, y por otro también, pues hay que agradecer esta evocación, ¿no?, a la génesis histórica institucional de la Secretaría de Educación Pública que nos han presentado hoy nuestros ponentes. Tenemos aquí, y sobre todo pasando a la siguiente etapa para abrir el diálogo con nuestros asistentes, una primera pregunta que va dirigida a la doctora Georgina López González. Le preguntan, ¿cuál era la posición de Vasconcelos frente a la educación religiosa? Y en ese sentido, ¿qué avances o retrocesos considera que se han registrado en la educación a 100 años de la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública? Sí, gracias. Bueno, yo creo que la pregunta sobre Vasconcelos tendríamos que dejar que nos la contesten más ampliamente los colegas especialistas en la figura de Vasconcelos, pero lo que yo puedo decir es que efectivamente él estaba a favor de la educación laica, pero no tenía este punto de vista tan radical como algunos de los diputados que mencioné en la ponencia, ¿no? Completamente anticlerical, pero sí la idea de la educación laica, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, ¿qué tanto hemos avanzado? Pues se avanzó sobre todo en cuanto a la alfabetización, ¿no? Después vamos a ver a lo largo del siglo XX toda esta, bueno, las misiones culturales de Vasconcelos, la idea de que la educación llegara a todos los rincones del país, ¿no? Que no va a ser una tarea fácil, obviamente, ¿no? Va a tener que llevar mucho tiempo. Y también habría que luchar un poco en contra de el ausentismo en las escuelas, porque muchas veces los papás no llevaban a los niños a las escuelas o porque estaban muy lejos, o porque los necesitaban para que les ayudaran a trabajar, o porque no tenían recursos para lo más básico, ¿no? Al menos para pagarles los gastos de la escuela, etcétera. Entonces, todos esos factores también incidían, y bueno, hemos avanzado. Después se empezó a dar también a lo largo del siglo la alfabetización
de adultos, ¿no? Todas estas campañas de alfabetización, las escuelas nocturnas, etcétera. Entonces, yo considero que sí se avanzó en el siglo XX, aunque pues todavía nos falta, ¿no? Es un trabajo constante y sobre todo si vemos en algunos lugares de provincia, lugares poco accesibles, donde no llega no solamente las escuelas, sino no hay forma de llegar más que caminando, etcétera, ¿no? También hay condiciones precarias. Y yo creo que una última cosa que es importante, también el cambio de mentalidad, porque hasta hace algunas generaciones se esperaba que quienes estuvieran fueran los hombres, ¿no? Los varones, en el entendido de que la mujer finalmente se iba a casar, entonces era un poco, los papás pensaban, una pérdida de tiempo, que la mujer estudiara si al final se iba a casar y no se iba a dedicar a su profesión, ¿no? Entonces eso con el tiempo ha ido cambiando y eso también implica pues que haya mayor alfabetización porque ya hay más mujeres no solo alfabetizadas, sino con estudios superiores, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario para permitir que los colegas también comenten. Muchas gracias. Yo creo que de acuerdo a instancias de la doctora Georgina López, pediríamos que de acuerdo como participaron también nos hagan sus comentarios. Primero el maestro Ricardo Hernández, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sin duda el combate al analfabetismo ha sido quizá uno de los mayores logros, ¿no? Desde la creación de la CEP hasta nuestros días. Estoy viendo justo ahorita los datos del censo del 2020 y nos reportan únicamente 4.7% de analfabetismo en el país. Aún las mujeres tienen un poco más que los hombres porque venimos arrastrando estos problemas de que antes la educación solamente era para los hombres, ¿no? Las mujeres no tenían, las familias no consideraban necesario mandarlas a la escuela. Eso sí, el problema del combate al analfabetismo en el país pues nos ha llevado, pues en 100 años no se ha podido solventar al 100%. Entonces sí, aunque es un gran avance, sigue siendo una deuda pendiente con un buen sector de la población de nuestro país. Y pues hay que decir que también la lucha ideológica sobre el sistema educativo en nuestro país pues nos llevó a tener nuestros intereses enfocados en otros aspectos más que en la importancia del mejoramiento del sistema educativo, ¿no? Pasamos por si tendríamos que tener una educación positivista, laica, nacionalista, religiosa, socialista. Únicamente Cárdenas fue quien logró poner la educación socialista en la Constitución y todos los problemas que acarrearon las distintas posiciones ideológicas, pues también fue un problema que nos distrajo de quizás cosas más fundamentales, ¿no? Y también la importancia de entender la complejidad de México como país para llevar educación a todos los distintos lugares y sectores que componemos este país. Pues, se entiende que la empresa es muy complicada para cualquier gobierno. Llevar educación, tener un profesor en cualquier zona, por más rural y alejada que se tenga en este país, donde actualmente seguimos teniendo escuelas sin luz, sin acceso a agua potable, pues eso sí sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano para con sus ciudadanos. Eso es todo lo que quisiera agregar. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. A continuación, bueno, esperaríamos también la contribución del doctor Edgar Urbina, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Yo también estoy de acuerdo con los colegas, tanto con Georgina como con Ricardo, que uno de los grandes avances del sistema de educación mexicano tiene que ver con este combate hacia el analfabetismo y obviamente también con la incorporación de las mujeres al sistema educativo en todos los niveles. Pero creo que también hemos tenido un rezago bastante importante con respecto al proyecto educativo encabezado por Vasconcelos. Es decir, si nosotros vemos
el proyecto establecido por Vasconcelos del inicio es muchísimo más integral. No solamente pone atención en la formación docente, pone atención en las escuelas, sino va muchísimo más allá. Recordemos que establece el departamento de bibliotecas, ¿no? Es decir, en ese sentido, se debe de dotar con los elementos, con las herramientas válidas a los estudiantes en todos los niveles. Segundo, establece el Departamento de Bellas Artes, ¿no? Es decir, estamos hablando no solamente de una formación en términos intelectuales, sino también estamos hablando de una formación en términos humanísticos y en términos espirituales, que creo que eso es algo que, no en términos educativos, actualmente el proyecto, ¿no? el proyecto que se está llevando a cabo en nuestro país, pues no lo toma en cuenta. Entonces, ojalá, ¿no? que de alguna manera nuestras autoridades educativas y aquellos que se encargan de establecer los programas, ¿no? de trabajo, los proyectos, pues volteen a mirar un poco al proyecto educativo de José Vasconcelos. Muchas gracias. Bueno, no sé si hubiera a través de YouTube o Facebook algunas preguntas que hubieran llegado. Bueno, de no ser el caso, bueno, vamos a pedir a cada uno de nuestros participantes que nos pudiera hacer una reflexión final sobre precisamente el significado de la creación de esta instancia institucional del gobierno mexicano, que ha conducido a la actual Secretaría de Educación Pública, sobre todo en esta, que como fue denominada esta mesa de trabajo, la génesis institucional. Y quizá pudiéramos hacerlo también en el mismo orden de participación. Pediremos primero a la doctora Georgina López su intervención. Sí, gracias. Bueno, indudablemente que es un hito en la historia, ¿no? El tener una Secretaría de Educación Pública. La parte institucional es importante porque finalmente las instituciones son lo que permanece, ¿no? Lo que nos da cierta continuidad. Pero hablando del proyecto educativo y de los logros en la educación, en este caso estamos hablando de la educación básica, pero hablando de la educación en todos sus niveles, yo creo que son proyectos que no se acaban, ¿no? En el sentido de que siempre se les puede ir perfeccionando. Y yo creo que nosotros como los que somos docentes, pero también los que son estudiantes, todos los que tenemos interés en la educación, que deberíamos ser todos los habitantes del país, ¿no? Pero digamos, los que estamos más cerca de esos proyectos, tenemos que estar siempre al pendiente de lo que falta, ¿no? Porque finalmente el mundo cambia, entonces ahora tenemos TICs como la que estamos usando ahora, y los planes educativos, los proyectos tienen que cambiar lógicamente, pues porque nos da otras herramientas, nos da otras posibilidades. Por ejemplo, en su momento nos dio las telesecundarias, ¿no? Que de alguna forma ayudaron a las regiones alejadas a que hubiera una educación, pero creo que esto es algo que no se da por terminado y que constantemente tenemos que estar al pendiente cuando hay reformas constitucionales, cuando hay cambios en los planes de estudio en nuestra institución, en las instituciones de nuestros hijos, etcétera. Creo que es un trabajo de todos, ¿no? Que tenemos que estar al pendiente, tenemos que participar. Una forma de participar es como este debate que estamos haciendo, que si bien es histórico, pues de alguna forma nos hace reflexionar también en el presente, ¿no? ¿Qué nos falta discutir? Yo creo que después de que pase la pandemia, que esperemos que ya sea pronto, habrá que retomar otra vez la discusión sobre la educación en todos los niveles. Entonces creo que es algo dinámico y que tenemos que estar todos participando, ¿no? Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. A continuación, el maestro Ricardo Hernández Montes de Oca. Sí, pues como ya lo decíamos, ¿no? La realidad es que el proyecto de Vasconcelos fue tan amplio y tan ambicioso que pues el tiempo no le dio ni la coyuntura política le dio para tratar de cumplirlo en su totalidad, ¿no? Pero sí puso como unos muy buenos cimientos en todos los aspectos. Creó lo fundamental, pero lo básico para arrancar un proyecto educativo de largo alcance, ¿no? Cosas como crear cursos, abrir escuelas, editar libros, fundar bibliotecas,
Eso es lo básico, las campañas de alfabetización que hizo por todo el país desde que incluso era rector, antes de ser el secretario de Educación. Son las raíces de un sistema educativo que se tenía que crear desde cero técnicamente, ¿no? Entonces, desafortunadamente en el país llega, cada presidente trae su idea de crear su sistema educativo nacional con sus perspectiva y su ideología. Entonces, en lugar de tener un proyecto de largo alcance, hemos tenido proyectos seccionales y pues ya vemos en lo que estamos actualmente, ¿no? Unos proyectos que en lugar de regresar a lo básico, pues quién sabe en dónde estamos, ni siquiera en lo básico. Hacen unas propuestas bastante complejas en lugar de tratar de continuar con los proyectos que ya se venían. Imagínense, tenemos 100 años y no podemos lograr tener bibliotecas o escuelas dignas en todos los rincones del país, ¿no? Una biblioteca por municipio sería un gran proyecto de cualquier gobierno y ni siquiera eso hemos logrado. Entonces, la reflexión sería regresar a lo básico, revisar nuevamente. Afortunadamente hay eventos académicos como este para conocer a fondo el proyecto vasconcelista y tratar de ver qué se puede recuperar y continuar, darle continuidad a proyectos de largo alcance como este. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, maestro Ricardo Hernández. Y a continuación, el doctor Edgar Urbina, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, primero quiero felicitar a los coordinadores por el título tan correcto para este coloquio, es decir, evocar para no olvidar. Creo que es necesario, sobre todo, empezar nuevamente a evocar hechos tan trascendentales como lo es la creación de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, esto es fundamental. Si vemos un poco las estadísticas antes de la llegada de José Vasconcelos en todos los ramos del sector educativo, pues la transformación y lo que él logra, ¿no?, a partir de su llegada primero a la universidad y después como secretario de Educación Pública es fundamental, ¿no? Muy gran parte de sus ideas, de alguna manera, si no han sido retomadas de manera completa, sí toman algunas partes en ese sentido. La otra, es decir, no solamente tenemos que evocar la creación de la Secretaría de Educación Pública, también tenemos que empezar a reflexionar sobre el propio José Vasconcelos, ¿no?, en términos de ideas filosóficas, ¿no? Recordemos que él va a ser el que le va a dotar su lema a nuestra universidad, pero también hay un planteamiento filosófico bastante profundo acerca de lo que es nosotros como mexicanos, ¿no? Y creo que en ese sentido también deberíamos de reflexionar. Es decir, un proyecto educativo en realidad sí tiene que ver con las autoridades, pero también tiene que ver con los estudiantes, con los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Él hablaba como esta parte de establecer un proyecto educativo en los que de alguna manera los maestros funjan inclusive como evangelizadores, ¿no? Entonces ahí nos está hablando no en términos religiosos, nos está hablando en términos de vocación y como de disposición para llevar a cabo también un proyecto tan importante como es el que él estaba desarrollando en ese sentido. Obviamente, en términos de problemática educativa, pues nuestro país, ¿no?, está pasando por una grave crisis. A nivel internacional, pues nuestro país es el que le da un mayor o destina un mayor porcentaje de su presupuesto interno bruto, ¿no?, al sistema educativo. Pero sin embargo, ¿no?, en términos de evaluación a nivel mundial, estamos, ¿no?, muy por debajo de los estándares. Entonces creo que, como lo mencionan mis colegas Georgina y Ricardo, creo que es un buen momento para empezar nuevamente a reflexionar sobre, ¿no?, el proceso educativo en todos los niveles, ¿no?, para encaminar a nuestro país, ¿no?, y hacer un país mejor como lo planteaba José Vasconcelos a la hora de crear la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a los ponentes, quienes pues, nos han hecho una reflexión interesante y sobre todo creo que hay que retomar este comentario que hizo el doctor Edgar Urbina en respecto a la elocuencia, ¿no?, y a la precisión del tema con el que ha sido pues definido este coloquio, evocar para no olvidar, efectivamente. A veces las fechas son un poco caprichosas, ¿no? Quizá nos hemos acostumbrado a redondear números, en fin, pero una conmemoración como esta, bien vale la pena este evento y muchos más en los que, pues precisamente reflexiones sobre los logros, como bien nos lo han comentado nuestros ponentes, quizá también, bien lo dice el maestro Ricardo Hernández, ¿no?, los
todavía la deuda que se tiene, ¿no? con el país. Sin embargo, pues los avances, bien lo decía la doctora Georgina López, pues han sido importantes, sobre todo en la modernización del país, en la labor también, ¿no? Diríamos, de gobierno, ¿no? De dar estabilidad, de generar crecimiento de la nación, y en esta misma medida, pues evidentemente la educación, bien lo han recalcado nuestros ponentes, pues cumple una función fundamental. De ahí la relevancia precisamente también del mismo tema que se trata hoy, y de la, decíamos, importancia sobre todo de recuperar, ¿no? Estos elementos que permitan, bien, creo que nos lo han enfatizado nuestros ponentes, retroalimentar esta tarea, repensar la posibilidad pues de no quitar el dedo del renglón respecto a esos objetivos, que son realmente los cimientos del proceso que generó toda esta inercia, ¿no? de fomento de la educación, inclusive desde la instrucción mínima, la alfabetización, hasta la preparación de cuadros que precisamente contribuyan no solo a la dirección del país, sino también a su crecimiento, industrialización, desarrollo, etcétera. Pues bueno, no resta más que agradecer a nuestros ponentes por sus varios comentarios, por sus reflexiones profundas y sobre todo esta información que también reitero, como lo han comentado nuestros ponentes, pues es importante no olvidar, ¿no? Esta evocación lleva precisamente a tener presentes estos objetivos. Y bueno, para continuar este coloquio, magno evento conmemorativo del centenario de la Secretaría de Acción Pública, los invitamos a que nos acompañen también en la segunda mesa de trabajo con el título Un proyecto en marcha, que iniciará a partir de las 11:30 horas. Por lo que entiendo, se abre un receso y a esa hora estarán nuevamente, o estaremos nuevamente regresando con ustedes. Agradecemos nuevamente también a los organizadores del evento. Un servidor, Carlos Contreras, también agradezco el que me hayan permitido e invitado a moderar esta mesa. Muchas gracias a nuestros ponentes y mucho gusto en saludarles. Que tengan un buen día. Gracias. Buen día.